Buenos días, espero que se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. El día de hoy seguimos compartiendo la palabra de Dios en este espacio. Vamos a agradecer en nuestra oración que Dios está con nosotros. Vamos a solicitarle que nos brinde ese apoyo para comprender la palabra y llevarla a la práctica de igual manera. Entonces, acompáñenme en esta oración. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más de vida. Gracias por estar con nosotros, por estar a nuestro lado. Gracias por todo lo que realizas en nosotros y en las personas queridas y amadas. Te pedimos, como siempre, ayúdanos a tener comprensión de nuestros pecados, ayúdanos a realizar todo correctamente y siempre conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser cada día más como tú y cada día dejar de ser como nosotros y arrepentirnos genuinamente de todos nuestros pecados para salvación. Te pido que siempre tomemos en cuenta que solo tú eres el único Dios, el único bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pido que nos ayudes en todo este entendimiento y que también comprendamos esta palabra que se está predicando, que podamos llegar a esa comprensión y podamos tener esa visión de la palabra que tú estás colocando en nuestro corazón, que podamos vivirla, que podamos enseñar a otras personas. Gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Mateo, capítulo 3, versículo 1. Mateo, capítulo 3, versículo 1. Y dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay que recordar entonces, en primer lugar, ya estaba profetizado y conforme a Isaías se puede corroborar esto en el Antiguo Testamento para que encontremos la continuidad en todo lo que estamos predicando. Y entonces, conforme a lo que profetizó Isaías, es Juan el Bautista quien iba a preparar ese camino del Señor. Hay que recordar que Juan el Bautista obviamente bautizó a Jesús y bueno, el Espíritu Santo también tuvo o estuvo presente en esa pues en ese evento. Y muy importante, algo que tenemos que darnos cuenta en estas fechas, en estos últimos tiempos, es lo que se busca no es dinero, no es salud, no es prosperidad. Lo que Dios quiere de nosotros es un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento real, que no sea solo un remordimiento, que no nos sintamos mal un ratito y que vayamos y pequemos y hagamos lo mismo una y otra vez. Dios no quiere eso. Dios quiere un arrepentimiento real. Y entonces señala y envía a Juan el Bautista para dar ese mensaje, como lo ha dado en varias ocasiones con diferentes profetas y obviamente con nuestro Señor Jesús también da ese mensaje, pero la gente no lo acata, la gente hasta la fecha no, no lo toma en cuenta y realmente eso es algo que Dios no está buscando. La gente siente remordimiento y vuelve a lo mismo una y otra vez,
pero un arrepentimiento real no lo tenemos. Y ahí el ejemplo de arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, es incluso el mismo Judas Iscariote. En la palabra señala que después de lo ocurrido de su traición, él siente remordimiento y obviamente va y termina con su vida. Pero pues ese remordimiento no sabemos de qué manera hubiera podido desencadenar más acciones, pero no era algo definitivo. Y lo que Dios está buscando a través de sus enviados, a través de sus apóstoles, en el sentido plenipotenciario, cuando se encontraban los 12, a través de los profetas eh, antiguos, y bueno, apóstoles y profetas, pero en el nuevo sentido que es enviados y personas que, que pronuncian la palabra. Profetizar en este sentido actual es diferente. Pronunciar la palabra, estar teniendo la palabra en el momento adecuado, en el momento indicado, los versículos pertinentes, porque son personas que estudian la palabra de Dios. Y bueno, profetizar en la actualidad no es el, la labor como tal, eh, ¿cómo podríamos decirlo? No es el mismo acto de profetizar del Antiguo Testamento, por ejemplo, al acto de profetizar actualmente. Repito, profetizar actualmente es tener en cuenta la palabra, instruir con base a la palabra, trabajar en las personas, pero siempre teniendo la palabra de Dios en cuenta. Y entonces ese es lo que está mencionando Juan el Bautista, y como dije, ya estaba profetizado en o por medio del profeta Isaías. Dios ya lo había determinado. 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesar los pecados no es lo mismo que los romanistas están teniendo en cuenta eh, en sus prácticas. No es lo mismo ir a contarle a una persona que posiblemente sea parte de una estructura pues con muchos problemas, con mucha corrupción, con pues incluso hasta crímenes, delitos. No sirve de nada confesar nuestros pecados a una persona que está eh, pues cegada, peor que nosotros. Y si se sabe la palabra, no la practica, y si se sabe la palabra, la adapta de una manera que la gente pueda estar a gusto y conforme en sus propios delitos y pecados, y no estar en, ¿cómo se puede mencionar? Pues no estar en tranquilidad con, con Dios precisamente. Entonces, hay que recordar, quien está bien con el mundo no está bien con Dios, y viceversa, quien está bien con Dios, el mundo obviamente lo va a rechazar. Y entonces, eh, confesar nuestros pecados, no en este sentido que los romanistas nos han enseñado, es confesarlos a Dios en oración, confesar a Dios lo que estamos haciendo mal, pedirle, si es necesario, a Dios que nos guíe al arrepentimiento. Una persona que no está, que no es, ha sido aún convertida, no puede pedir, por ejemplo, por tener un, una casa nueva, un buen trabajo, o salud, o que tenga tranquilidad, que ya no sufra persecución en manos de alguna persona eh, perversa, una persona que no ha sido
convertida, no ha nacido de nuevo. Eh, lo único que Dios va a escuchar es una oración de arrepentimiento. Y tenemos que empezar porque Dios nos abra los ojos para saber qué estamos haciendo mal. Si no, o sea, si consideras que no has tenido ese acercamiento con Dios, pídele que te enseñe qué estás haciendo mal primeramente y después que tengas esa claridad, ora confesando tus pecados y solicitando un verdadero arrepentimiento. No sabemos si Dios haya decretado en tu caso la oración para que eh, nazcas de nuevo. No sabemos si es el caso, pero tenemos que estar al pendientes con Dios y lo que Él está solicitando. Y entonces seguimos en el versículo número 7 que dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Pero yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay que recordar, por ejemplo, que los fariseos tenían conocimiento de lo que es la sana doctrina, pero no lo practicaban. Jesús mismo señala que eh, ellos tienen el conocimiento, pero no hay que hacer lo mismo que ellos. Y posiblemente sea en el caso del ejemplo anterior lo mismo con los eh, administradores de iglesias romanistas. Han de saber, han de tener en cuenta que, pues, cuál es la sana doctrina, cuál es la palabra correcta, cómo se practican las cosas conforme a Dios, pero no quieren enseñar esa doctrina correcta, no la practican ellos, no tienen un arrepentimiento real. Y bueno, no solo ellos, muchas de las denominadas sectas, de las denominadas, eh, pues podríamos decir, hasta religiones que no concuerdan en la ortodoxia cristiana o en el punto medular que tenemos que seguir los hijos de Dios. Y entonces, eh, él con esa investidura de profeta que Dios le brinda, le empieza a decir las cosas a las personas que no están practicando la palabra. Les está diciendo generación de víboras, les está diciendo, hay personas que señalan que no hay que criticar, y bueno, tenemos que establecer una crítica constructiva y juzgar con justo juicio. No se trata de, por ejemplo, juzgar a una persona por su situación individual o particular, pero sí por la fe que está profesando esa persona. Entonces, si yo veo a alguien que pues está haciendo, o que es una persona que ministra en la iglesia, en una iglesia, lo que sea, pero no está llevando a cabo una, pues, una situación ejemplar como administrador de la iglesia, yo tengo que establecer esa denuncia, ese juicio de manera justa. No voy a llegar y atacar a la persona, no voy a llegar y anunciar algo que he investigado, que hace esto, que hace aquello, a menos que sea directamente con la cuestión de la palabra. Si por ejemplo nos ponemos a decir que una persona tiene que ser eh, un obispo, una aspirante, una persona que quiera ser obispo, que anhela obispado, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que educar bien a sus hijos, ellos no tienen que estar en malos pasos, no tiene que ser contencioso, no tiene que ser peleonero. Bueno,
Pero si veo que en su vida personal está desarrollando ese tipo de situaciones, hay que emitir nuestro juicio de manera justa. Entonces, Juan el Bautista no estaba diciendo o no estaba emitiendo un juicio sin un motivo, tenía un fundamento, él conoce la doctrina que profesan o que practican la, como pues estos dos grupos, fariseos y saduceos. En el caso de los saduceos, ellos no creen en la resurrección y es una herejía muy grande. Así como Cristo resucitó al tercer día, tenemos nosotros que estar también en la esperanza, en la expectativa. ¿Cómo se puede decir? Esperanza es más como algo que puede o no puede pasar, digamos, eh, no esperanza, pero sí, esperando con ánimo a la resurrección segunda para poder pues estar con Él conjuntamente en las bodas del Cordero para un juicio conforme a lo que hemos realizado. Entonces es diferente la manera en la que se piensa de una forma o de otra. Pero sí, saduceos no creen en la resurrección. Y bueno, tenemos que les dice sus cosas, que les señalaba o lo que ellos realizaban, que iba en contra de lo que ellos enseñaban en la palabra, colocaban cargas que ellos no cargaban. Ellos, si yo por ejemplo le digo a una persona que pues si quiere bajar de peso tiene que comer frutas y verduras y de repente yo voy a comer pasteles, a comer cosas con harinas, entonces no estoy predicando por el ejemplo, con el ejemplo estoy cargando o poniéndole cargas a una persona y tal vez yo no esté haciendo lo que estoy enseñando. Y entonces tenemos que ser consistentes en llevar a cabo las acciones que estemos enseñando a otras personas y todo con base a la palabra de Dios, no con base a ningún otro eh, escrito, otro libro. Tenemos muchas Biblias de sectas, muchos libros sectarios también, muchos códigos nuevos que entregaron incluso ángeles después de que se haya cerrado el canon de la palabra. Y pues no tenemos que llevarlos a cabo esos libros, solamente la palabra de Dios. Y bueno, pues señala para terminar esta primera parte que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, obviamente señalando el pues el castigo eterno. Vamos al versículo 11 que dice así: Jesús bautizará en el Espíritu. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está señalando Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo para sus hijos, hijos de Dios, y fuego para los que no son sus hijos. De una manera o de otra estaremos reconociendo que Jesús es el Señor, estando frente a frente, dándole gloria directamente o eh, en el lugar del juicio eterno, reconociendo también que Jesús es el Señor, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son el único Dios, y eso en donde nos encontremos lo vamos a estar pensando, lo vamos a estar
confesándolo, vamos a estar señalando. Así que, por las buenas o por las malas, conoceremos quién es Dios. Pero Dios, en este momento, si estás escuchando esta palabra o este mensaje, pone eh, eh, la palabra señala. ¿Quieres que te bautice con Espíritu Santo? ¿Quieres que te bautice con fuego? Independientemente de querer o no querer, eh, siempre es mejor estar eh, cerca de Dios. No hablo desde la palabra, hablo desde la experiencia, porque es siempre mejor estar eh, en lo próspero y también en lo adverso, cerca de Dios. No es lo mismo que estar fuera de Dios en ninguno de estos casos. Si uno está en lo próspero, Dios le mantiene con los pies en la tierra. Si uno está en lo adverso, Dios le mantiene con fe y esperanza para que siga adelante. Y siempre, eso sí, va a tener eh, lo que necesita. Pan en la mesa, obviamente estando con Dios, una persona va a buscar, va a trabajar, también va a hacer todo lo posible. No es que caiga solito, pero Dios hace lo imposible y nos toca a nosotros hacer lo que en nuestras posibilidades se encuentra. Y entonces señala nuevamente y lo pronuncia de nuevo, que Juan el Bautista señala que va a haber un Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo va a ser un bautismo y el fuego va a ser otro bautismo distinto. Entonces, eso es muy importante también. Y dice, continuando con el bautismo de Jesús, en el versículo número 13 señala: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Él siendo humano y siendo Dios, plenamente ambos, eh, él también se sujetó a lo que estaba determinado por el Padre. No fue una situación que diga, yo como soy Dios, no voy a bautizarme. No, él se bautizó, él cumplió con la ley. Él, si quería o si tenía sed, iba a tomar agua. No era de que eh, usara sus poderes para dejar de tener sed o para hidratarse. O sea, no, él estaba en la física y la lógica humana en pues todo el tiempo. Por eso hay que tener en cuenta que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y bueno, va a ser bautizado y en el 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres personas de Dios manifestándose en frente de Juan el Bautista, o a los ojos de Juan el Bautista, a sus oídos de Juan el Bautista, escuchó la voz de los cielos del Padre, vio al Espíritu Santo y tuvo la oportunidad de bautizar al Hijo. Estaba viendo, escuchando a Dios enfrente de sus ojos y escuchando con sus oídos. Y nosotros creemos que cuando no está una buena situación, cuando no nos está yendo bien, que Dios se alejó, que Dios no está con nosotros, y olvidamos que Dios está en todas
partes. Y sí, Juan conoce el poder de Jesús, conoce quién es Jesús y señala que él tendría que ser el bautizado, Juan, por Jesús. Y Jesús viene en cumplimiento de la ley, viene a cumplir la ley, viene la parte del bautismo es también muy importante en, en la ley y bueno, también es muy importante en la gracia. Pero refiriéndonos centralmente a la ley, el bautismo es muy importante. Entonces, él señala que así tiene que ser, porque él está cumpliendo lo que nosotros no podemos cumplir, no podemos cumplir un día siquiera sin pecado, no podemos tal vez cumplir ni siquiera una sola hora sin pecado, ni siquiera nuestros sueños, porque siempre soñamos cosas que posiblemente no estén materializadas y que sean cosas caídas y pecaminosas. Tener, eh, no sé, causarle daño a alguien o ver que alguien es dañado o estar con alguna persona en la intimidad o maldecir o cualquier situación, o sea, ni en nuestros sueños nos salvamos de pecar. O sea, nuestra mente, por su naturaleza humana caída y pecaminosa, está todo el tiempo en, obviamente, esta naturaleza pecando y haciendo las cosas de una manera que no debe hacerlas. Y bueno, Jesús se o señala, Jesús que está o tiene que estar bautizado, tiene que, es parte de lo que está cumpliendo. Y pues esto se lo hace saber a Juan el Bautista. Entonces, eh, hay que recordar, eh, vio al Espíritu Santo eh, descender de los cielos y escuchó la voz del Padre. Y nosotros no necesitamos eh, ver al Espíritu Santo descender, no necesitamos que el Hijo lo veamos bautizarse o que nos sane de nuestras dolencias, que ponga su mano sobre nosotros. Eh, no necesitamos que se abran los cielos y ver al Padre, porque muchas de estas personas de la prosperidad piensan que abrir los cielos es necesariamente enfocarse a lo económico, que Dios abra los cielos para que derrame prosperidad y abundancia, cuando aquí estamos encontrando que es Dios mismo, el Espíritu Santo, que desciende. Y que que mejor que Dios esté con nosotros en Espíritu Santo, que pues eso es mucho mejor que tener abundancia y prosperidad, como señalan los predicadores de la prosperidad precisamente. Entonces, Dios está con nosotros, Dios está en todas partes, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo es Dios, una persona de Dios, al igual que el Padre y el Hijo, un solo Dios. Vamos a orar para concluir y agradecerle a Dios por estas enseñanzas. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más de vida. Gracias por estas enseñanzas maravillosas tuyas. Gracias por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que hemos trabajado. Ayúdanos a llevarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, a enseñar a todas las personas quién eres, y a todas las personas todo lo que has cumplido y todo lo que falta en tu regreso. Jesús, gracias por todo. Te pido por las necesidades de salud, las necesidades económicas y laborales, las necesidades de paz y de tranquilidad, de seguridad, tanto de niños como de adultos. Te pido por la necesidad de estabilidad emocional también y por todas las necesidades que tienen las personas que nos escuchan. Las pongo en tus manos, te ruego por ellas que las tomes en cuenta
Muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar aquí, gloria a Dios, y si quiere seguimos compartiendo la próxima semana su palabra. Hasta luego.